Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de YouTube. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo enigmático mundo del espectáculo turco, porque tenemos una historia que a simple vista prometía ser una noche de ensueño, un despliegue de glamour y celebración. Sin embargo, para sorpresa de muchos y con una dosis de melancolía, terminó teñida de lágrimas, dejando tras de sí un rastro de interrogantes y reflexiones. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices más radiantes y queridas de Turquía, y de por qué una velada que parecía perfecta se transformó, de manera tan inesperada, en un escenario de profunda emoción. Prepárense para un relato que desgranaremos con detalle, porque, como solemos decir, la vida real, a veces con sus altibajos, supera con creces a la más cautivadora de las ficciones. Y si aún no lo han hecho, les invito, desde lo más profundo de mi corazón, a que se suscriban a este canal. Es un gesto que me impulsa a seguir trayéndoles estas historias y análisis que espero resuenen con ustedes. No se pierdan ninguna de ellas. La noticia, o mejor dicho, el indicio de la noticia, saltó como un rayo en medio de una gala, un evento que por su naturaleza se suponía que sería una celebración por todo lo alto. Un momento de brillo y glamour para una de las estrellas más rutilantes y talentosas de Turquía. Demet Özdemir, un artista cuyo nombre es sinónimo de carisma desbordante, belleza cautivadora y una impecable actuación en series que han logrado conquistar corazones alrededor del mundo, se encontraba presente en una importante ceremonia. La atmósfera del evento estaba, sin duda, cargada de expectativas. Los flashes de las cámaras crepitaban sin cesar, los vestidos elegantes y los trajes impecables se movían en un vaivén de alta sociedad, y la promesa latente de una noche inolvidable flotaba en el aire. Era un evento al que asistían innumerables figuras públicas del panorama artístico turco, y la expectativa general era ver a Demet radiante, disfrutando de su merecido éxito, quizás compartiendo algún momento especial, rodeada de admiración y afecto. Imaginemos la escena, al como la hemos construido a través de los reportes y las imágenes que han circulado. Las luces tenues creando un ambiente íntimo y sofisticado, la música suave que apenas interrumpía el murmullo de las conversaciones animadas, y ahí estaba ella, Demet, luciendo como siempre espectacular. Probablemente se encontraba rodeada de colegas, amigos íntimos, quizás hasta de su entonces pareja, compartiendo confidencias y risas. Todo, absolutamente todo, indicaba que sería una velada estupenda, una noche plagada de reconocimientos, aplausos y buenos momentos compartidos. Sin embargo, como bien sabemos, las apariencias en el mundo del espectáculo a menudo engañan. Las cámaras, tan ágiles para capturar la imagen perfecta, no siempre logran descifrar o transmitir la verdadera emoción que se esconde detrás de una sonrisa cuidadosamente construida, o de una postura que intenta proyectar serenidad. El punto de inflexión, ese instante crucial en el que la noche, que se preveía espléndida, comenzó a resquebrajarse, parece haber estado relacionado con un incidente o una revelación que afectó profundamente a Demet. Las especulaciones, como suele ocurrir en estos casos, surgieron de inmediato, tejiendo una red de posibles explicaciones. ¿Fue algo relacionado con su vida personal, un quiebre sentimental, una disputa íntima? ¿O quizás un comentario desafortunado, una crítica hiriente que caló hondo? ¿Una decepción inesperada en el ámbito profesional, un proyecto que no salió como se esperaba o una situación laboral conflictiva? Los detalles exactos de lo que sucedió en esa noche tan particular siguen siendo, hasta el día de hoy, un tanto difusos, envueltos en ese velo de misterio tan característico de la vida de las celebridades. Sin embargo, la consecuencia fue innegable, visible para todos los presentes y capturada por las cámaras indiscretas. Demet Özdemir, ante la mirada atónita de muchos, dejó entrever una profunda tristeza, una vulnerabilidad que rompió con la imagen proyectada, e incluso, según reportes que circularon posteriormente, rompió en llanto. Es fundamental recordar, en este punto de nuestro análisis, que detrás de la figura pública que vemos brillar en pantalla, de la actriz carismática que encarna a personajes fascinantes, hay una persona real. Una persona con sus propias emociones, sus vulnerabilidades, sus miedos y sus historias, a veces complejas y dolorosas. Demet Özdemir ha construido una carrera impresionante desde muy joven, una trayectoria marcada por el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de superar desafíos para alcanzar cimas de éxito. Ha demostrado ser una profesional incansable, entregada apasionadamente a su arte. Por eso, verla afectada de esa manera, en un evento de tal magnitud,
en un momento que debía ser de pura celebración, impactó de sobremanera a muchos de sus seguidores, a los medios de comunicación y a quienes siguen de cerca su trayectoria. Los rumores que circularon con frenesí después de ese evento apuntaron en diversas y a menudo contradictorias direcciones. Algunos sugirieron con vehemencia que la causa de su malestar podría haber sido una discusión o un desencuentro con su pareja de aquel entonces. En el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones sentimentales son a menudo objeto de un escrutinio público implacable, y cualquier atisbo de tensión o conflicto puede magnificarse hasta proporciones insospechadas. Otros más especularon que podría haber sido una noticia inesperada, de esas que caen como un mazazo, quizás de índole familiar, algo que la tocó profundamente a nivel personal, o un problema grave relacionado con un proyecto en el que estaba intensamente involucrada, un proyecto que significaba mucho para ella. La verdad es que sin una confirmación oficial y detallada por parte de Demet o de su círculo más cercano, solo podemos basarnos en lo que se vio, en las imágenes que trascendieron y en las interpretaciones, a veces sesgadas, de los hechos. Lo que sí está meridianamente claro, y es un punto crucial en nuestra reflexión, es que la reacción de Demet fue, ante todo, genuina. No se trató de una actuación estudiada para las cámaras, no fue una pose dramática. Fue una respuesta emocional cruda y directa ante algo que la hirió, la conmovió profundamente o la superó en ese instante. Y en ese sentido creo firmemente que muchos de nosotros podemos identificarnos con ella. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado momentos en los que, a pesar de estar rodeados de gente, en un contexto que se supone debe ser de alegría y bienestar, algo nos sobrepasa, nos quiebra por dentro y las lágrimas, rebeldes, afloran sin control. Es un recordatorio poderoso, un eco de nuestra humanidad compartida, que nos conecta en nuestra fragilidad. Si nos detenemos a analizar la situación con mayor profundidad, podemos considerar varios factores que podrían haber contribuido significativamente a esa reacción emocional tan visible. En primer lugar, la presión constante del ojo público. Vivir bajo los reflectores con cada aspecto de tu vida siendo analizado, juzgado y comentado, es una carga inmensa. Esto puede ser extremadamente agotador y generar un nivel de estrés considerable, a menudo invisibilizado. Un evento que en circunstancias normales podría ser manejable o superable, puede magnificarse y convertirse en algo mucho más abrumador cuando se vive bajo esa presión constante, sin un espacio privado donde poder procesar las emociones. En segundo lugar, la propia naturaleza de la industria del entretenimiento. Es un mundo inherentemente competitivo, lleno de altibajos, de éxitos vertiginosos y decepciones inesperadas. Las relaciones profesionales pueden ser complejas, a menudo marcadas por intereses y dinámicas cambiantes, y los proyectos, por muy ilusionantes que sean, a veces no salen como se espera, o no reciben el reconocimiento que se cree merecer. Una decepción en el ámbito laboral, o la sensación de no ser valorada como se merece, puede ser un golpe duro, especialmente para alguien tan apasionado por su trabajo y tan dedicado a su arte como Demet. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, debemos considerar el factor de las relaciones personales. El amor, la amistad, las dinámicas familiares, son pilares fundamentales en la vida de cualquier persona, y para las celebridades, estas relaciones pueden ser aún más delicadas y complejas debido a las demandas constantes de sus carreras, los viajes, las ausencias prolongadas y la falta de tiempo para cultivar esos lazos. Un conflicto o una profunda decepción, una noticia dolorosa o un quiebre en el ámbito personal puede tener un impacto devastador y manifestarse de maneras inesperadas, incluso en momentos públicos. La forma en que Demet manejó esa situación, a pesar de la evidente angustia, también nos revela aspectos importantes de su resiliencia. A pesar de la visible tristeza, no se derrumbó por completo, no huyó ni se escondió de forma definitiva. La capacidad de recuperarse de un momento tan íntimo y doloroso, de recomponerse y seguir adelante, continuando con su carrera profesional, es una prueba fehaciente de su fortaleza interior. Demet Özdemir no es solo una cara bonita en la televisión o una figura icónica de las redes sociales, es una artista que ha demostrado tenacidad, dedicación y una admirable capacidad de sobreponerse a las adversidades. Resulta particularmente interesante reflexionar sobre cómo la prensa y las redes sociales reaccionaron ante este incidente. Por un lado, hubo una ola masiva de empatía y apoyo por parte de sus verdaderos seguidores, aquellos que la admiran no solo por su talento sino también por su humanidad. Le enviaron innumerables mensajes de ánimo, comprensión y solidaridad, creando un verdadero bálsamo digital.
Por otro lado, como lamentablemente suele suceder en el vasto y a menudo cruel universo digital, también hubo quienes aprovecharon la ocasión para especular sin piedad, para lanzar críticas destructivas o incluso para burlarse de su fragilidad. Esta es sin duda una faceta lamentable de la cultura de la inmediatez y la falta de filtros en la era de las redes sociales. Sin embargo, este evento, más allá de la tristeza puntual que pudo haber generado, nos invita a una reflexión más profunda. Nos hace pensar en la importancia crucial de la salud mental y el bienestar emocional, incluso, y quizás especialmente, para aquellas personas que desde fuera parecen tenerlo todo. El éxito profesional, la fama y la riqueza no inmunizan a nadie del dolor, la decepción o la angustia. Es fundamental recordar y nunca olvidar que todos, sin importar nuestro estatus, nuestra profesión o nuestra notoriedad pública, merecemos compasión, respeto y comprensión en nuestros momentos de vulnerabilidad. La historia de The Method de Mir y esa noche agridulce, ese evento que pasó de ser una promesa de euforia a un recordatorio de fragilidad, es un recordatorio poderoso de que detrás de cada estrella de cine, de cada ídolo de la televisión, de cada figura pública que admiramos, hay un ser humano con sus propias luchas internas, sus anhelos, sus miedos y sus emociones complejas. A veces son precisamente esas noches que parecen perfectas, esas ocasiones de máximo esplendor, aquellas en las que más debemos estar atentos a las señales, tanto internas como externas, a los pequeños indicios que nos advierten que algo no va del todo bien. Agradezco enormemente su paciencia y su atención mientras hemos desgranado esta historia, buscando comprender los matices y las posibles lecturas de un evento que capturó la atención de muchos. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, que les haya ofrecido una perspectiva diferente sobre la vida, a veces tan compleja, de una figura pública, y que haya servido como un punto de partida para reflexiones más personales. Es un privilegio para mí poder compartir estas reflexiones con ustedes, esta comunidad que tanto valoro. Y ahora, llegamos a esa parte que siempre espero con gran interés. Me encantaría, de verdad, saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido esa noche? ¿Hay alguna teoría que les parezca más plausible? O quizás han vivido ustedes mismas o ustedes mismos alguna experiencia similar, donde una noche que prometía ser maravillosa tomó un giro inesperado y teñido de emociones. Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, sus pensamientos y sus vivencias enriquecen enormemente nuestra comunidad y abren nuevas vías de discusión. No olviden, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, por favor, denle un gran me gusta. Es un gesto pequeño para ustedes, pero inmenso para mí y para el canal. Compártanlo con sus amigos y familiares que también podrían encontrar interesante esta historia o que sean seguidores de The Method de Mir. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra querida familia aquí en YouTube, les invito, una vez más, de forma muy cordial, a que se suscriban a este canal. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos nuestros nuevos vídeos y no se pierdan absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más reflexiones. Gracias de corazón por estar ahí y por su apoyo incondicional. Hasta la próxima.